Bueno, vamos allá a intentar explicar el por qué todo en la informática está relacionado con las mismas cantidades, con los mismos números, con 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Voy a empezar por lo más básico, voy a ir a toda velocidad como siempre y bueno, recuerden que esto forma parte también de una formación mayor, que es de donde yo he sacado estas diapositivas y que bueno, que tienen por ahí también. El caso es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un interruptor. Un interruptor es lo más parecido o lo más fácil, considero yo, para entender cómo funciona el código binario. Un interruptor solo tiene dos posiciones, que es o apagamos o encendemos. No hay término medio. O activamos y pasa la corriente eléctrica o no activamos y se queda como estaba. Bien, en la informática, evidentemente, esto no puede representarse mediante interruptores ni mediante imágenes, sino que lo conceptualizamos mediante un 0 y mediante un 1. En realidad, el ordenador, un aparato eléctrico, este reloj de pulsera, la luz que hay en el techo, no entiende un 0 o no entiende un 1. Son representaciones gráficas, ideas, conceptos que nosotros como humanos pues nos resulte más fácil, pero un ordenador no entiende números. Lo que entiende es cuando le llega electricidad y cuando no le llega electricidad. Cuando no le llega electricidad, nosotros lo representamos como un 0 y cuando le llega electricidad lo representamos como un 1. No sé si se han fijado, pero prácticamente todos los aparatos electrónicos, absolutamente todos, a los que tengan acceso y que puedan apagar y encender, tienen ese 0 y ese 1 pintado de alguna manera, repito, en ese botón que nos permite activarlo o desactivarlo. Yo antes de la clase me he dado una vueltita por aquí por el despacho y le he hecho fotos a un montón de cosas, por ejemplo, al botón de la fotocopiadora, que es el primero, aquí tenemos el botón del teléfono, este es otro botón del teléfono, el botón de encendido de un ordenador, de otro ordenador, tenemos por aquí el botón de la pantalla, el datáfono o incluso un calentador de agua que tenemos en el Office. Y en todos lados pueden ver que tenemos o un 0 o un 1, por ejemplo, en el primer botón de arriba a la izquierda, donde pone Power, pues tenemos 0 apagado, 1 encendido. A la derecha del todo tenemos un calentador de agua. No sé si lo verán bien, pero tienen un 0 y un 1 aquí en las palanquitas. O incluso en el datáfono vean como el botón verde tiene un círculo y el botón amarillo tiene un 1, o sea, para apagar y para encender el datáfono respectivamente. O sea, haciendo referencia a 0 no hay corriente eléctrica y 1 hay corriente eléctrica. Cuando es el mismo botón el que sirve para encender y para apagar de diferentes maneras, vean cómo tenemos un 0 y un 1 en estos botones. Son al mismo tiempo, tienen un circulito y un palito. Pues este circulito y este palito son un 0 y un 1. Apaga y enciende. No hay corriente eléctrica, hay corriente eléctrica. Pues bien, en la informática, toda la informática depende de por cuántos y por cuáles cablitos pasen electricidad o no pase electricidad. Y repito, creo que lo vamos a entender muy bien con interruptores. Vamos a suponer que tenemos diferentes estancias, más grandes y más pequeñas, empezando por un cuarto pequeño, por un baño pequeño y vamos a acabar con una nave industrial llena de interruptores en la entrada. Así que vamos a empezar con un baño muy pequeñito. En la entrada solo hay un pequeño interruptor. ¿Cuántas combinaciones lumínicas diferentes podemos tener en ese baño con un único interruptor? Pues es bastante sencillo. Puedo apagar la luz o puedo encender la luz. Cuando esté apagado lo vamos a representar como un 0 y cuando esté encendido como un 1, tal y como acabo de comentar. Así que hay dos posibilidades. Saltamos a cuando hay dos interruptores, pues lo típico, pues en el mismo baño tenemos dos interruptores, uno para la luz del techo, otro para la luz del espejo, o tienes un salón con un comedor, o en la cocina tienes dos luces diferentes. Hay dos luces diferentes ahora, así que vamos a ver cuántas combinaciones diferentes tenemos, cuántas posibilidades, cuántas acciones diferentes podemos llevar a cabo con dos interruptores. Yo digo interruptores, imagínense dos cables por dentro del ordenador o por dentro de una máquina de café. No tiene por qué ver con la informática como tal. Esto es cómo funciona un poco el mundo de la electricidad en los aparatos eléctricos. Y tenemos lo siguiente. Podemos tener los dos interruptores apagados, podemos tener encendido solo el de la derecha, podemos tener encendido solo el de la izquierda o tener encendido solo los dos. Esto en la informática se representa de esta manera. Pues 0, 0, los dos apagados, 0, 1, encendido solo el de la derecha, 1, 0, encendemos solo el de la izquierda o 1, 1, encendemos los dos. El caso es que con dos interruptores hay para 4 combinaciones diferentes. Esperen un segundito por aquí que me voy a activar una cosilla. Venga, mejor todavía. Continúo. Siguiente. Ahora tenemos 3 interruptores.
Esto ya es bastante más grande, a lo mejor una tienda, un local o, por ejemplo, nosotros aquí en el despacho tenemos en la entrada 3 interruptores, que es la luz de la entrada, la luz de lo que sería en la zona de un poco de atendimiento, por decirlo así, y luego tenemos también un tercer interruptor, que es la luz de la zona nuestra, donde tenemos las mesas de trabajo. Con estos 3 interruptores, ¿hay cuántas combinaciones? Vamos a comprobarlo. Pues tenemos, mira, apago, 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 enciendo, apago, enciendo, apago, apago, enciendo, enciendo, o sea, podemos tener desde apagar las 3 hasta encender las 3, hay en realidad 8 opciones posibles. Entre, repito, apagarlas todas, encender solo la de la derecha, encender solo la del medio, encender la del medio y la de la derecha, encender solo la luz de la izquierda, solo la de la izquierda y la de la derecha, la de la izquierda y la del medio, o encender la de la izquierda, la del medio y la de la derecha. Hay 8 combinaciones posibles. Y así esto va a ir creciendo poquito a poquito. Lo que pasa es que no voy a ir haciéndolos de uno en uno porque estos números cada vez son más grandes, pero vamos a ver qué pasa ahora cuando hay 4 interruptores, cuando hay 6 interruptores o cuando hay 12 interruptores. Y si llegamos a una nave industrial, repito, y ya resulta 10 interruptores en la pared porque son diferentes zonas que se van encendiendo, ¿cómo podríamos calcular de una manera rápida el número de combinaciones que hay? Antes de llegar al resultado, vamos a ver la progresión que han ido teniendo estos valores que hemos ido manejando. De manera que con un único interruptor hemos tenido 2 combinaciones, encendido o apagado. Con 2 interruptores vimos que habían 4 posibilidades, desde apagarlos los 2 o encenderlos los 2. Con 3 interruptores ya habían 8 combinaciones posibles, desde apagarlos los 3 hasta encenderlos por 3, los 3. Vean, 2, 4, 8, bueno, pues esto siempre va duplicando lo anterior. Así que con 4 interruptores tenemos 16 combinaciones, con 5 interruptores tenemos 32, con 6 interruptores, cuando digo interruptores son con 6 variables que podemos encender y apagar. Por 6, si tuviéramos 6 cables conectados a una máquina y por esos 6 cables puedo determinar que pasen electricidad por alguno de los 6 o no, en realidad pueden llegarle a esa máquina 64 combinaciones diferentes, 64 situaciones diferentes, por lo que yo puedo programar una máquina que tiene 6 cables para que realice 64 acciones diferentes. En realidad son 63, porque una de las 64 es todo apagado y por tanto no le llega electricidad y la máquina no hace nada. Así que entiende, por ejemplo, una máquina de café. Mira, me hace 7 cosas diferentes. Bueno, pues si te hace 7 cosas diferentes, vas a necesitar 3 cables para tener como mínimo 8 elementos o 8 combinaciones y programar cappuccino para cuando llega electricidad solo por el de la derecha, café cortado cuando te llega solo por el de la izquierda, que quiero un chocolate para cuando ya llega internet, electricidad solo, por ejemplo, por el cable del centro y por el cable de la derecha. Y así, esto un poquito lo bestia, es la informática. Continúo. Con 7 interruptores o cables tenemos 128 combinaciones posibles. Con 8 tenemos 256, con 9 tenemos 512, con 10 tenemos 1024. En realidad, la manera de calcular el número de combinaciones, dependiendo del número de interruptores, es elevar 2 al número de la izquierda. Oye, tengo 2 posibilidades, que son el 0 y el 1, encender y apagado. ¿Cuántas combinaciones habrá con 14 interruptores, con 14 cables? 2 elevado a 14, y ahí tendrían el resultado que, bueno, que ya les digo que son 16.384. El caso es que ahí lo tenemos. 2 elevado a 1 son 2, 2 elevado a 2 son 4, 2 elevado a 3 son 8, 2 elevado a 6 son 64 y 2 elevado a 10 son 1024. Estas cantidades que tenemos a la derecha son, y es de lo que va esta pequeña videopíldora, la informática. O sea, toda la informática gira en torno a el número de cables, el número de interruptores que se utilicen para realizar una u otra tarea. Ejemplos que le voy a poner, aunque los ejemplos pueden ser infinitos, pues capacidad de un pendrive, número de colores en pantalla o incluso la memoria del ordenador. O sea, absolutamente todo lo que tiene que ver con la informática gira en torno a estos valores, a 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y así iríamos siempre duplicando la cantidad anterior. Primer ejemplo, los pendrive. Seguramente quien más o quien menos, alguno de ustedes tendrá un pendrive. Esta es una página que he capturado de una tienda cualquiera que vende logotipo, vende pendrives personalizados. Lo que quería enseñarles es que vean las opciones que nos ofrecen como almacenamiento. Y tenemos 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128, y si tuviesen más capacidad, serían de 512, 1024, y así sucesivamente. O sea, absolutamente toda la informática tiene que ver con estas cantidades. Siguiente ejemplo, en el principio del principio, las pantallas solo tenían dos colores, en realidad no eran dos colores, era uno solo, que era verde. O sea, cuando le llegaba electricidad a ese píxel, se ponía verde, y cuando no, pues no se ponía y se quedaba en negro. Así que cuando solo había un bit para gestionar los colores, daba para dos combinaciones, que en realidad es un color, porque uno es el 0, que sería no color, y otro es 1, llega electricidad y se veía verde. Luego vinieron equipos, consolas, ordenadores, el Spectrum, no me acuerdo cuántos tenía, pero bueno, tenía 2 bits. Con 2 bits ya tenemos 4 combinaciones, 2 elevado a 2, 4. El 00, que no había color, que era negro, lo tienen por aquí en el fondo del Prince of Persia. Este es el Monkey Island, Sudokan se llamaba este, no me acuerdo, estaba guapísimo. Y este de ajedrez también estaba muy chulo, se movían los machanguitos y se peleaban entre ellos. Cuando no hay color es porque no llega electricidad. Luego tenemos el apago el de la izquierda y enciendo el de la derecha, el 01, que a lo mejor le daba la información del rosa, y luego tendríamos el 10, que le daba la información del otro rosa más oscuro, y luego tendríamos el 11, que es cuando pondría, por ejemplo, este azul o blanco que tienen por ahí. Mezclando eso, tendríamos esta paleta de colores que es reducida, pero funcional. Subimos un bit más, le metemos un bit más, perdón, le metemos un cable más, le metemos un interruptor más, ya son 3, pues con 2 elevado a 3 ya son 8 colores y tenemos una paleta un poquito más rica. En realidad los ordenadores en esta época hacían trampa, porque en realidad los colores eran los 8 que tenemos aquí a la derecha, que en realidad son 7, porque vean que el 0 es el negro, que es para cuando no hay color, ¿no? Sin embargo, hacían trampa tanto en cuanto, dependiendo de la intensidad con la que emitiesen ese color, pues parecía un color diferente. Entonces vean que tenían en realidad unos 16 colores aproximadamente, entendiendo que cuando el color blanco lo emitían con la mitad de intensidad, pues salía como un color gris en pantalla porque se mezclaba con el negro de fondo. Cuando el color que te digo yo, azul claro, o azul vivo, pues lo ponían o emitía la pantalla con la mitad de intensidad, pues aparecía en ese color azul oscuro porque se mezclaba con el negro de fondo. Entonces, jugando con ese negro de fondo y con las intensidades, duplicaban el número de colores en la paleta. El mundo de la informática siguió evolucionando y le metieron un bit más a los colores. Y los colores ya no se manejaban con 3 bits, sino con 4, lo que daba para 16 colores, como por ejemplo el Commodore 64, que por cierto, no sé si lo sabían, pero además del Commodore 64 había un Commodore 128. Esos números estaban hasta en el nombre de los propios productos. El Batman este estaba genial, ese lo tenía yo. A partir de ahí, la cosa siguió subiendo, evidentemente, y saltaron a la generación de los 8 bits de en colores, donde ya habían 2 elevado a 8, 256 colores, y habían cositas como los primeros Windows y demás, y bueno, ahí habían imágenes que dices tú, wow, esto es fotorrealista, y nos volaba la cabeza. Siguiente, 16 bits para los colores, lo que da 2 elevado a 16, para 65.536 colores, que es la cantidad de colores que tenían los móviles que utilizábamos antes de los smartphones. Los Nokia, los Alcatel, los Panasonic y demás, esos móviles llegaron a tener en pantalla 65.536 colores porque ese aparato utilizaba 16 bits, 16 cables, 16 interruptores para alternándolos conseguir 65.536 combinaciones de colores, cada combinación vinculada con un color diferente. Y a partir de ahí ya se nos voló la cabeza y le metimos 24 bits, lo que daba para 16 millones de colores, y actualmente para mostrar imágenes en pantalla se utilizan 32 bits, lo que da para 4.294.967.296 colores diferentes. Pero vean, en este caso me interesa lo de la izquierda. 1, 2, bueno, con 3, 4, 5, 8, 16, 24, 32. Si entran en la configuración de Windows, la avanzada, en la pantalla, para gestionar la resolución, los hercios y la cantidad de colores, vean cómo la cantidad de colores no te lo indica en número de colores, sino en número de bits que se van a utilizar para gestionar los colores. Eso se llama color verdadero y utiliza eso, 32 bits, lo que en cristiano da para 2 elevado a 32, cantidades de colores diferentes que podemos tener en algún momento en pantalla. El Excel tiene en el Excel 2019, del 2017 en 2007 en adelante, tiene 1.048.576 filas
y hasta la XFD, lo que son en realidad 16.384 columnas. 1.048.576 es 2 elevado a 20 y el 16.384 es 2 elevado a 14. Por poner un ejemplo, el OpenOffice tiene también, el Calc, por ejemplo, tiene también 1.048.576 filas y llega hasta la AMJ en columnas, lo que son 1024. O sea, son las mismas cantidades que están por todos lados, que es 2 elevado a 10. Seguimos y acabamos también ya por último con lo que sería la configuración del ordenador. El ordenador que tengo en el despacho casualmente, pues tiene 32 GB de RAM, ni 30, ni 29, ni 33, 32, 64, 128 y tiene un sistema operativo de 64. No los hay de 50 ni de 100, los habían de 8, de 16, de 32 y ahora de 64. De la misma manera que seguramente si tienen un smartphone, si tienen un móvil, me imagino que sí, pues tendrán un móvil cuya capacidad de almacenamiento, al igual que los pendrive, pues mira, pues tiene 64 gigas o tiene 128 o tiene 256, pero no hay un móvil con 200 gigas de almacenamiento porque esa cantidad no sale de ninguna parte y todo, absolutamente todo en la informática tiene que ver con el código binario, con el número de combinaciones que se generan dependiendo del número de interruptores, de cables o elementos que manejemos, siendo 0 el apagado, no hay electricidad, y un 1, pues que sí hay electricidad.